Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Hoy es el último programa de la semana y hay muchísimos temas sobre el tapete. Los días están cargados de acontecimientos de todo tipo. Comenzando, y algunos que son recurrentes, o como se vive, como aquí este es un país especial, patinándose siempre como en el mismo jabón, en el mismo suelo rebaladizo. Ahí está el tema de el fraude. La tarjeta Supérate. A la tarjeta Supérate. Resulta... Una tarjeta que ha sido hecha para asistir a los más desfavorecidos. Y resulta que los delincuentes cometieron el fraude preferiblemente en horas de la madrugada. Así es. Se supone que no se podía hacer transacciones en un periodo de las 10 de la mañana, del 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Bueno, pues ahí es donde se cometieron las grandes transacciones y las operaciones fraudulentas. Se estima que un 80% de las operaciones fueron hechas en ese tiempo, en horas de la madrugada, en horas no propicias, no habilitadas para hacer las transacciones, y envuelve unas 80.000, dice que hay unas 80.000 tarjetas comprometidas. Sí. Tú me definías que comprometida es que están envueltas en el problema. Sí. Y tú sabes que el diseño del programa es interesante porque no solamente se beneficia a grupos preteridos, sino que a los colmados del barrio se les permite reciclar la mercancía, y para ellos es muy atractivo. Y eso era interesante. Para todos. Para todos, sobre todo si era pensando en una solución de carácter social. Claro. Envolvía no solamente a los beneficiarios directos, a los que iban a recibir la mercancía, sino también quienes iban a suplirla, quienes iban a venderla. Es una forma de que se moviera la economía y de que distintos sectores y actores participaran en el proceso, incluyendo a los bancos. Bueno, pues resulta que a un grupete de guanajos se le ocurrió que podían robarse unos cuartos. Yo oía a la señora... Robárselo impunemente. Impune, alegremente y descaradamente. Yo escuchaba a la directora de una de las áreas, creo que del plan de Supérate, ¿qué se llama? Supérate, se llama la tarjeta. Lo que no se ha superado es el problema. Pero bien, decir que el Estado no fue el estafado, que fueron los bancos. Bueno, pero espérate. Primero, vamos a hacerlo al revés. Los primeros estafados son los eventuales o los que debieron ser beneficiados, que dejaron de recibir la tarjeta y por tanto recibir los alimentos. En segundo lugar, los bancos, porque tienen un problema de por medio. Pero a final de cuentas el dinero lo va a poner el Estado. Al final de cuentas el Estado es que lo va a poner. Claro. Porque los bancos tienen su mecanismo de cómo cobrarse su cuarto. Sí. Porque si alguien manejó el tema del fraude, es que no necesariamente tenía que ser gente o personal de los bancos. Se supone que alguien manejaba informaciones privilegiadas. Alguien, y ese alguien no es Juan de los Palotes, sino gente de las autoridades o de los técnicos que participaban en el proceso, que manejaban datos privilegiados, como era, por ejemplo, las claves para poder hacer las operaciones, accesar al sistema, manejar las operaciones, hacer las operaciones, buenas o malas, fraudulentas o no. Entonces, ¿quiénes tenían los conocimientos? ¿Quiénes tenían el acceso? Entonces, hacia esos es que hay que ir. Hacia eso es lo que se investiga el caso. Le dañan y desnaturalizan una buena intención, un buen programa social del gobierno. No, y un programa de amplio impacto, por ejemplo. De amplio impacto social. Sí, hoy se produjo un piquete de grupos de detallistas frente al Palacio y al mismo tiempo, simultáneamente, una conferencia de prensa de varias asociaciones de detallistas que ellos consideran que es abusivo que se le haya entregado el programa a los grandes supermercados, que debemos reconocer que después de todo están mejor organizados. Pero claro, yo no estoy de acuerdo, como por ejemplo criticaba uno que por ejemplo en el gobierno pasado le dieron a determinadas cadenas de comerciales, no a todos los supermercados, a algunos privilegiados, le daban
las grandes compras que hacía el Estado, los bonos, que eran muy buenos y muchos, pero claro, y los manejaban determinados supermercados. Entonces todo había que comprarlo allí. O le daban estos bonos, se los repartían a militares, a policías, y a muchísimos paniaguados o allegados al gobierno. Hubo gente con amplia capacidad de recursos que se cogía esos bonos. Claro. Para Entonces, ellos. cogían esos bonos y los mandaban al supermercado. Entonces eran unas ventas extraordinarias que hacían esas cadenas comerciales, que por supuesto los dueños en un momento determinado participaron del apoyo político, bueno, el apoyo económico a proyectos políticos que después las cosas se invirtieron y pasaron el sombrero por los servicios prestados, por los apoyos ofrecidos. Y entonces, bueno, estaban los empresarios favoritos del gobierno. En todos los gobiernos siempre hay los empresarios favoritos. Cuadraron su cosa muy bien. Claro, cuadraron su asunto muy bien, lo cuadraron muy bien. Ahora, en todos los gobiernos siempre hay gente que cuadra, aunque tenga otro apellido. Pero claro que sí. Sí. Entonces, tú recuerdas, el gobierno de Jorge Blanco, hubo que cerraron de que las importaciones de vehículos. Hasta que ese tipo entonces cuando ese ciudadano trajo todo lo de él, entonces después viene una presión grandísima, después tuvieron que abrir. Sí. El tema para un supermercado específico también, que se cerró la compuerta, pero se abrió para uno. O a la inversa, después de ese uno, entonces después tuvieron que abrirle a todo el mundo. Entonces el que pierde es el Estado dominicano, porque beneficiaron a X ciudadano que fue un aportador de recursos a un proyecto político. Entonces, ¿cuándo acabaremos con esas cosas aquí en el país? Entonces, es una barbaridad. De todas maneras, el Ministerio Público, el DNI, todos los organismos de seguridad tienen que caerle atrás a esto. Y a esos guanajos que se robaron esos cuartos, sencillamente hacerle pagar. La Fuerza del Pueblo está diciendo que se hagan las investigaciones a profundidad y que se penalice, que se castigue a los que participaron de esa barbaridad. Mira, la penalización en este caso sería importante y actuaría como disuasivo, para que no se vuelva a cometer para que no se repita. Entonces, en cuanto a la protesta, creo que fue en San Cristóbal que estuvieron demandando los pequeños comerciantes, así lo hicieron con pancartas en mano, una protesta, una manifestación de protesta, diciendo que ellos no van a permitir la intervención de los supermercados. ¿Pero quién ha dicho eso? Esto es un asunto que lo manejan las autoridades y que las autoridades son las que pautan las reglas de juego. Y sobre todo que ellos, y no necesariamente los que se estaban manifestando, pero el sector comercial en el que se pensó cuando el programa se delineó, se elaboró, hizo para beneficiar. Se le hizo para beneficiarlos a ellos, pero ellos mataron la gallina de los huevos de oro con las trampas. Así es. Entonces, no es verdad. Bueno, hay creo que 86 colmados que están directamente señalados y acusados. Sus dueños. Sí, son imputables. Imputables, están acusados los dueños, lo que indica que realmente ellos participaron, porque sin la participación de ellos no se podía hacer fraude, porque ellos sencillamente eran los que tenían los vouchers, donde se debían pasar la tarjeta. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos fueron los que prestaron los vouchers. Así es. Sencillamente para vouchers que se llaman los aparatos donde se mete la tarjeta. El voucher, voucher eso es otra cosa. El Verifone. Verifone. Sí. Oye, pero voucher es la hojita que uno firma. Exactamente. El Verifone. Entonces, bueno, de todas maneras, este expediente sencillamente no se debe quedar ahí. Y el presidente dijo bien claro que el que se robó un centavo de los fondos públicos, sea quien sea, tiene que pagar. Y así tiene que ser. Esa debe ser la política del gobierno. Sobre todo, fíjate, en estos el momentos... gobierno tiene un compromiso con eso. Sobre todo que en un contexto de crisis, el gobierno diseña una medida para que los auxilios y la asistencia le lleguen a los más altos sectores de la población. Entonces la estafa es doble y se está hiriendo a un programa que tiene méritos importantes. Claro, mira, hay un reperpero ahí, un dime y direte que tiene que ver con el Congreso
que ponen en entredicho lo que debe ser bueno, cuando sacó de casilla que debe ser la solemnidad sí. y el manejo institucional de un órgano tan importante como el primer poder del Estado. Un cruce de discursos del presidente de la Cámara de Diputados que ha tirado de atrevido a un senador que ya se identificó que es el senador de Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo, el señor Taveras Guzmán, que a su vez puso un Twitter. Pacheco dice que él quisiera pensar que es porque él tiene poco tiempo, su inexperiencia, y que él tiene poco tiempo, pero que no va a aceptar, de todas maneras, que no va a aceptar que se distorsione o se eche lodo sobre la imagen de la Cámara de Diputados, que es una parte, o la otra parte, la otra cara del Congreso, y que va a mandarle una comunicación al presidente del Senado pidiendo cuentas en esa dirección. El señor Tavera se defendió a través de un Twitter que puso, que incluso eso evidenció de quién se trataba, porque Pacheco no mencionó el nombre, pero de todas maneras él puso un Twitter que lo que no me gustó fue que él se definió ahí como un patriota. Y una serie de cosas, de calificativos más. Y atributos que él mismo que él debe dejar que sea otro que se lo reconozca. Sí. Y bueno, un patriota tiene que cuidar la imagen de la patria o de los poderes que conforman el Estado. Y hay que abogar por la buena imagen y el buen desenvolvimiento de instituciones como el Congreso. Así es que y bueno, yo creo, Luis, que eso disgusta, crea un mal sabor. Ojalá que eso... Y mira, debió sentirse muy molesto porque tú y yo conocemos a Pacheco, hombre, que es mesurado. Pacheco es un hombre de paz. Él inclusive cuando hay mucho tiro, él se mete abajo del escritorio. ¿Tú te acuerdas aquella vez? Sí. Digo, bueno... Estamos tranquilos. Aquí estamos tranquilos y se nos pega un tiro, bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Oye, el amigo Pacheco que se nos ha perdido de vista. Lo hemos perdido. Lo hemos perdido de vista, pero un buen ciudadano. Tú sabes que la estrategia de esa vez, cuando esos tiros que... A Guido lo meten en muchas cosas, o él se mete a veces en mucho ruido. Yo creo que fue imprudente de Guido ir a hablar para allá. Sí, aquella vez. Pero tú sabes que la estrategia de la defensa de la institucionalidad ahí en ese momento, eso se manejó de la casa de Atuey de Can. Sí, Mi querido amigo, ido a destiempo y siempre recordado, querido amigo Atuey. Y Felipa jugó un papel estelar. Y Felipa ni decir. Estelar. Cuando los hombres andaban huyendo, andaba ella con el... Con los ovarios plantados de hierro. Exactamente, faltaron ovarios, entonces ahí lo puso de mal. Ovarios no, faltaron otras cosas, entonces aparecieron ovarios. Los ovarios de Felipa. De Felipa. Y entonces, bueno, Atuey le previó todas esas cosas. Y le dijo, váyanse con su linterna, váyanse con focos y qué sé yo. O sea, para la eventualidad de un apagón. Mira. Y el apagón se produjo. Y el apagón se produjo. Y la oscuridad no fue total por esa advertencia que le sugiriera y le hiciera el amigo Atuey de Cans. Sí, que era un hombre con experiencia en loma y en tierras llanas. Hombre que navegaba en todos los mares, no importa lo tormentosa que tuvieran. ¿Cómo es? ¿Cuál es el otro? Las turbulentas que fueran las aguas. Las aguas de los mares. Bien, hay muchas otras cosas, director, pero si usted quiere, vámonos a la pausa. Usted que decide ahí arriba, porque imagínese. Durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el Moscú, las inundaciones aquí han acabado prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido. Estaba yo con una incertidumbre, vas a llover, no vamos a inundar, otro año más inundado, pero gracias a Dios llovió y no nos inundamos. Y a nuestro señor presidente, porque él continuó la obra. Estamos muy felices con él porque él nos ha tomado en cuenta, nos ha llevado de la mano. Él nos ha tomado como la necesidad de nosotros, como si fuera parte de él. Hemos dado un cambio verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar.
Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si lo quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. ¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste, te decidiste y lo intentaste. Y qué bien cuando lo lograste. Si me detengo a calcular, a planificar, ahora es tiempo de empezar. Sé que lo puedo lograr, mi sueño puedo realizar con el Banco Popular. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. 3 de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Barahona nos llega el café Perla Roja, con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardí, con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Bueno, hay varios otros temas, interesantes temas, pero mira, hay uno, Danilo, que uno tiene que coger con la decisión que parece que está en curso, hay que cogerla con pinza. Tiene que ver con el ex coronel del ejército, el señor Pedro Julio Goico, Pepe Goico, que sabemos que él en su momento, más de una ocasión estuvo detenido por una u otra cosa, razón. Que es muy travieso. Ha sido bastante travieso, estando en las instituciones militares, y le ha llevado a la cárcel en más de una ocasión. Y entonces tiene casos, yo no sé si él fue condenado, no sé si sus casos fueron juzgados, yo no sé si exactamente agotaron todos los procesos, yo no sé de qué cosas fueron culpables. Sí, para mucha gente, o en determinadas situaciones, sí él fue responsable de algunas cosas que pasaron, que inclusive en algún momento hasta afectaron a la imagen del gobierno del presidente Hipólito Mejía. Incluso su desenfado causó problemas e irritación en muchos sectores de la población. Exacto. Desenfado con que él trataba las cosas. Exacto. Entonces, al margen de todas esas cosas, bueno, él fue cancelado de las instituciones militares y bueno, estaba fuera de la institución. Y siempre se les suponía cercano al presidente Hipólito Mejía y a el jefe de su seguridad, el general Díaz Morfa, que siempre siguió activo y que actualmente es el ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces resulta que por ahí hay un oficio. En primer lugar, él elevó un recurso. En primer lugar, establece la ley orgánica de las Fuerzas Armadas que los militares que hayan sido cancelados, y sobre todo sea por antigüedad en servicio o por situaciones en las que se hayan visto envueltos relacionados con
con casos o cosas que aun cuando no hayan sido condenados, pero que hayan tenido que pasar por la justicia. Entonces, en esos casos, y para preservar la imagen de la institución, la ley orgánica es bastante cuidadosa y prohíbe el reingreso de militares que ya hayan sido dados de baja, que hayan sido puestos en retiro, activarlos de nuevo. La ley se cuida de esas cosas, pero los gobiernos a veces no se cuidan, y distintamente no se cuidan, o alguna gente de los gobiernos. Entonces, con la única diferencia de que el presidente de la República es el comandante en jefe. El jefe del Estado, entonces, es quien tiene la última palabra para que las cosas se hagan o no se hagan, o las cosas lleguen hasta un punto o sigan adelante. ¿Qué quiero yo decir con esto? Porque finalmente lo bueno o lo malo es al presidente de la República y comandante en jefe de gobierno. Y a la administración o a la imagen del gobierno a quien se le pega, pero primero al presidente de la República, a la imagen del jefe del Estado, es el que se le pega cualquier situación. Entonces el caso de Pepe Goico, que se supone que inclusive no ha sido activado, no está activo las Fuerzas Armadas, pero eso no indica que no esté trabajando y que no esté cerca y que no tenga de cerca y que no tenga alguna responsabilidad en las Fuerzas Armadas, porque está muy cerca del general Díaz Morfa, que es el titular. Entonces, de ahí se ha desempolvado un oficio, que, primero, él elevó un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo y hasta prueba en contrario, y hasta ahora, el Tribunal Superior Administrativo le dio ganancia de causa a Pepe Goico. De eso no se sabía, que eso se estaba cocinando o que eso se había metido en la olla. Bueno, pues se mandó una instancia, una decisión del Tribunal Superior Administrativo, una intimación ahí está al Ministerio de las Fuerzas Armadas, ahí está, esta es el oficio del general Díaz Morfa, el 10.375, este oficio del general Díaz Morfa lo manda al Estado Mayor, creo que es al secretario del Estado Mayor. Déjame buscarlo aquí para proceder a... Creo que a una estructura, comando conjunto. El comando conjunto. Creo que sí. Bueno, el asunto es... ahí lo pone, tú lo lees más rápido. Ahí lo pone el director. Sí, pero yo lo quiero buscar aquí para tenerlo, porque los ojos míos necesitan tenerla. Bueno, pero el tema, Danilo, es que se supone que con estas cosas hay que ser cuidadosos. Aquí lo tengo. Este oficio del 14 de marzo, eso es nuevecito. Sí. Eso fue el otro día, cuando ya bordeaba la quincena del mes de marzo. El ministro de Defensa le escribió al secretario del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. El ministro de las Fuerzas Armadas es un fallo del Tribunal Superior Administrativo ordena el reintegro del pero él le está comunicando, el ministro de las Fuerzas Armadas, Carlos Luciano Díaz Morfa, le está comunicando, es del ministro de Defensa, dice aquí el secretario del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas. Al asunto, entonces remisión de acto, remisión del acto de la y tal. Entonces, ¿qué es lo que ordena esto? El reintegro del coronel retirado Pedro Julio Goico Guerrero y el pago de los salarios caídos y de devolución a su estado natural. Entonces, le manda el oficio 3742 de fecha 27/1 del 22, 27 de enero del 22, eso se produjo en enero. O sea que ese recurso elevado ante el tribunal aparentemente no es tan viejo, porque el fallo fue de enero. El oficio 39 de fecha 3/2 del 22 del director del cuerpo jurídico y anexo. Bueno, el asunto dice aquí, devuelto cortésmente comunicándole que en reunión del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas el 7 de marzo del 22,
el presente expediente quedó pospuesto para que usted lo agende en la próxima reunión a celebrarse en el referido estamento militar, Carlos Luciano Díaz Morfa. Entonces, bueno, mira, esto provoca un ruido. Sí. Le provoca un ruido al presidente de la República, al gobierno del presidente Luis Abinader. Si quieren que... se supone que Pepe Goico debe tener algún sueldo, porque está realmente participando, alguna función tiene, cercano al general Díaz Morfa, porque recuérdate incluso que en algún momento se denunció un espionaje que se le estaba haciendo a la procuradora adjunta Jenny Berenice, y que se determinó que fueron 2 guardias de la Fuerza Aérea que estaban participando en esto. Eso dio lugar a que los guardias los jalaran, y que entonces, pero que los guardias fueron autorizados por el jefe de Estado Mayor, lo que indica que alguien de allá pidió, mire, mándeme 2 gente. Sí, entonces, ¿quién con la autoridad, que iba a tener esa autoridad para mandarle a decir a un jefe de Estado Mayor que le mande 2 guardias a tal o cual servicio? Entonces tiene que ser alguien que roncara muchísimo, tenía que ser, en este caso, alguien que estuviera detrás del ministro de las Fuerzas Armadas. Sí, lo que indica que algunas funciones, aunque sean verbales... hombre que es inquieto, y él tiene unos equipos, se sabe, él mismo hace gala de eso. Claro. Y que con esos equipos él está trabajando. Entonces, bueno, yo creo que él perfectamente puede seguir haciendo, desde su vida civil, puede seguir ofreciendo determinados servicios a las Fuerzas Armadas a través de su titular Díaz Morfa, sin necesidad de una reincorporación. Luis, tú usas una expresión que yo creía que él iba a usar. Una cosa es una cosa y la otra es la otra. Y la otra es la otra. Y la expresión que es muy feliz en este caso, porque él podría tener razones legales, pero resulta que por el alto perfil que él siempre usa, por el desenfado con que se comporta, convierte el expediente en algo irritante y escandaloso. Entonces, inclusive es malo, irritante, es una disonancia. Irritante, un trago amargo y que por demás le hace un flaco servicio a la imagen de la institución y del gobierno. Sí. Entonces él desde crea problemas innecesarios. Innecesarios. Él desde un bajo perfil puede seguirle dando, y ojalá que no sean travesuras, pero él puede darle buenos servicios porque él es una persona capaz, incluso desde los tribunales, él ha estado ejerciendo. Entonces, yo no, ni tampoco uno hasta se opondría a que no se opondría hasta que le den los recursos esos de que los sueldos que le dejaron de dar. Ojalá. Son 7 millones, .8, creo que es casi 8 millones de pesos. Sí. Un paquete cuarto, aparentemente, pero bueno, eso no es tanto como comparado con el daño que se pudiera ocasionar en términos de imagen, incorporándolo o reincorporándolo a la institución militar. Entonces yo creo que el presidente en definitiva es quien tiene la última palabra. Es un expediente y no es que se violente una sentencia de una instancia judicial. Eso es lo que hay que recurrirlo. Sí. Eso es lo que hay que recurrirlo o en la Suprema Corte de Justicia o en el Tribunal Constitucional y volver eso a su estado normal para que no se vea que hay una violación a una sentencia de un alto tribunal. Eso es lo que hay que hacer. Pero mientras tanto eso se puede, yo no voy a decir engavetar, pero eso se puede pasarle un poco la mano, aguantarle un tiempo ahí hasta que, y buscarle el bajadero institucional, que no haya desobediencia de un poder hacia el poder judicial, pero yo creo que en definitiva, en última instancia, el presidente de la República es el comandante en jefe y a quien se le pega el FAO de lo bueno o lo malo que pueda hacer, sí, o de las ronchas que pueda causar este expediente. Es un expediente engorroso, sí, cuyo manejo y cuya aprobación o cuya sola introducción es impertinente. Volver a ver a Pepe Goico uniformado molestaría demasiado. No, y que además de eso, uniformado y ya para los fines, ya virtualmente con el generalato. Pero obviamente. Porque incluso ya por eso un amigo ahí, el José Gel, creo que lo dice, bueno, lo pone ahí como el general Pepe Goico, porque para los fines la idea sería, si le ponen la ropa, en poco tiempo tú puedes estar seguro. Casi sería simultáneo porque en función de
del tiempo hasta le corresponde. Ahora exacto. bien, incluso yo creo que por edad a él le corresponde estar fuera del cuerpo armado. Que por edad tú dices. Sí, pues ya lo es un hombre de una edad avanzada, ¿no? Sí, aquí, míralo aquí. Déjame mandárselo a... Felicidades al general Pepe Goico. Déjame mandárselo al director. Porque esto es una barbaridad. Ahí está, le vamos a ponerlo ahí. Pero yo creo, sin querer hacerle daño para nada a Pepe Goico, sí, pero yo creo que él tiene que cuidar la imagen del gobierno. Obviamente. Recordemos que él, pues, además por delicadeza, él proviene del sector de Hipólito Mejía, que para que no lo acusen de caballo de Troya, a Hipólito Mejía dentro del gobierno de... ¿Lo recibió, director? Que no lo acusen al presidente Mejía de caballo de Troya dentro del gobierno de Luis Abinader, porque de hecho, como Díaz Morfa fue el que estuvo detrás de él siempre, y maneja también el sector agropecuario, míralo ahí. Felicidades al general Pepe Goico, eso es un amigo que publica ahí el oficio y lo pone él al lado, ahí está con el rango de coronel, pero bueno, al presidente que maneje eso, el presidente es el comandante en jefe, y no es verdad, porque además esa es otra cosa, salvo que Hipólito maneje tanto su sector y los sectores que él lidera dentro del gobierno, que sea una isla aparte, que sea el que esté detrás de esto y el que ha dado el visto bueno. Pero señores, para que no se confundan las cosas, el comandante en jefe es el presidente de la República y el ministro de las Fuerzas Armadas, mira, eso no lo decide, no es verdad que lo decide el consultor jurídico de las Fuerzas Armadas, no lo decide ni el mismo Díaz Morfa, el jefe de las Fuerzas Armadas, no es verdad que decide darle curso a eso. Y en un momento determinado, cuando un amigo que fue votado desde mi óptica injustamente a la Fuerza Armada hace mucho tiempo de eso. Bueno, justamente en el gobierno de Hipólito fue que se logró la reincorporación. Y entonces eso... expediente que te cargaste yo le me eché encima ese expediente. Y hablé con el titular de turno y bueno, eso se conoció, el Estado Mayor conoció eso. Y entonces, bueno... pero ya se trataba de un caso que no tenía la beligerancia. No tenía ni la beligerancia, ni las implicaciones. Ni las implicaciones. Que tiene esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso tuvo que manejar, lo manejó el Estado Mayor, tuvo que ir a la Fuerza Aérea, el Estado Mayor solicitó a la Fuerza Aérea que si no había ningún impedimento, y a ellos le dijeron que no había ningún impedimento. Bueno, pues, y el asunto es que se resolvió y se incorporó, y esa persona llegó al generalato después, ya no está, es una persona pasada de retiro, pero en definitiva, esas son cosas que no la mueve un sargento. No. Se maneja a altos niveles. Así es. Y entonces, bueno, vamos a hacer la otra pausa, director. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Esto empezó por algo que vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, pero así se cría peces, pues yo puedo hacerlo. Lo poco que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Promipyme. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Las cosas se están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Enciende tu corazón, arranca con emoción y siente esta musiquita por tus pies. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba, busca tu motivación, que caramba, hazlo todo con pasión, que caramba, solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré. Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Mira, Danilo, he escrito en algún momento sobre el éxito de la creación del Tribunal Constitucional a partir de la Constitución del 2010, que estableció las altas cortes. Yo creo que una de las cosas buenas que pudo pasarle a este país fue la creación de esa instancia. Que alguien advirtió que iba a haber choques de trenes que no se han producido. No se han producido, y todo lo contrario. Obviamente. Después de la corrección de algunos entuertos por parte del Tribunal Constitucional y de la... que ha jugado papeles estelares. Y de la corrección o la declaratoria de inconstitucionalidad de algunas, yo no decir si tropelías, de barbaridades introducidas en el Congreso o a través del Congreso por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Constitucional ha salvado la campana. Yo diría que no solamente a la institucionalidad del país, sino también a la misma soberanía y al interés, a los intereses supremos de la nación y a nuestra capacidad de autodeterminación como nación. La ha defendido a capa y espada. La ha defendido a capa y espada el pleno del órgano constitucional con su presidente, el doctor Milton Ray Guevara, a la cabeza. Y esa filosofía y esa entereza, esa rectitud o posición rectilínea de defender la institucionalidad y de promover una cultura constitucional y de respeto por la ley, eso lo han, por suerte, felizmente, eso lo ha continuado el tribunal después de la llegada de otros nuevos magistrados. Ha habido el mismo tratamiento, el mismo accionar. Y mediante esto se han resuelto muchas cosas, mediante este accionar. Por ejemplo, ahí está la declaratoria de inconstitucionalidad de un acuerdo entre el gobierno dominicano, el gobierno anterior, y Estados Unidos. Un acuerdo terrible. Terrible, una barbaridad. Que yo no sé que anulaba la soberanía nacional. Yo no sé en qué cabeza truculenta o entreguista cabía el permitir una cosa de esta naturaleza. Un acuerdo que permitiría a soldados, a militares norteamericanos accionar en territorio nacional, y en la eventualidad de que cometieran algunas irregularidades, el no ser juzgado aquí. O sea, cometieron algo y se fueron y no pasó nada. Entonces, que no estuvieran al alcance de las leyes dominicanas. Y sencillamente, eso que ya estaba aprobado por el Congreso y que lo aprobaron los legisladores dominicanos, nacidos aquí. Nacidos aquí. Entonces, eso, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional.
haciendo acopio a su responsabilidad de ser garante de la correcta aplicación de la Constitución y las leyes del país. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Más recientemente, o conjuntamente con una cantidad de cosas que ha aprobado el tribunal, uno puede citar allí la anulación de un artículo de una ley 4314 del 2000, del 21, eso fue el otro día, prácticamente, que tenía que ver con el inquilinato, y un artículo, el artículo 3 del decreto X del 1900, creo que del 19, digo, no del 2019, o del 59, qué sé yo, una cosa, un decreto viejísimo, sobre el control de alquileres, que con esta decisión, anulando esos dos artículos de una ley y de un decreto, el Tribunal Constitucional le despeje el camino para que los dueños de inmuebles puedan desalojar a aquellos inquilinos morosos, tramposos. Y ya está posible. A mí me gustaría, no lo he leído, pero que le hiciera reparación. Por ejemplo, tengo una muy querida amiga que heredó una casita y la alquiló. Oye, Luis, esa gente vivieron ahí 4 años sin pagar un centavo y le destruyeron el inmueble. Bueno, en este caso, lo que establece es el Tribunal Constitucional, le restablece la capacidad de accionar judicialmente a los propietarios de los inmuebles para que los inquilinos no se salgan con las suyas, como hasta ahora venía ocurriendo. Tú hiciste ese caso, vivieron 5 años sin pagar. Sí. Hay un caso reciente que está en los tribunales no recuerdo de qué pueblo, o provincia del país, que tiene creo que 3 años en los tribunales. Que tiene 3 años en los tribunales, que ellos tienen 3 años sin pagar, y entonces está en un litigio, pero había hasta esa intervención del Tribunal Constitucional, habían impedimentos, habían barreras que impedían a los dueños, a los propietarios de los inmuebles accionar judicialmente, y sobre todo podían hacerlo judicialmente. Sí. El asunto es que tuvieran éxito, que generalmente no tenían éxito. Sí, y entonces pagaban cuotas judiciales y al mes se quedaban sin la posibilidad de desalojar al moroso. Con esto lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es, Danilo, garantizar el derecho de los propietarios de los inmuebles, pero al mismo tiempo proteger el derecho a la propiedad, que está consignado en la Carta Magna, creo que en el artículo 51, algo así. Hay algunos datos que los estoy manejando ahora de memoria, pero por eso digo, creo que en el artículo 51, pero en definitiva, está consignado el derecho de propiedad, que es uno de los derechos fundamentales que hay que mantener, porque imagínate, si no hay garantía de la propiedad, todo lo demás se va a pique. Por eso las autoridades en sentido general, ya no solamente las instancias judiciales, comenzando por la policía, que cuando se mueva la acción judicial tiene que servir de auxiliar de la justicia, y cuando se ordenen desalojos, y el abogado del Estado, que muchas veces comienzan el mamoneo y las cosas, tiene también que ponerse las pilas para que cuando hayan, por ejemplo, ya no en este caso asuntos de inquilinato, que ameriten desalojo, sino cuando hayan invasiones de terrenos, que muchas veces se ponen de moda en muchos lugares, se convierten en el plato del día, sobre todo cuando hay propiedades que están rodeadas, circundadas por muchos ciudadanos, o por ejemplo, tierras que fueron en un momento determinado urbanas y después ya están suburbanas o urbanas. Hay una presión social sobre esas tierras y a cada rato se le meten. Así es. Yo, por ejemplo, estuve el otro día por San Cristóbal, casi, no voy a decir al frente, pero detrás
de la Academia de Atillo, de la policía, había un establo allí, está todavía el establo, pero donde los dueños de caballos de paso fino tenían una serie de jaulas para meter sus caballos y tenían... bueno, pues esa es una tierra que tiene todos los añales del mundo y está ya rodeada de barrios y de personas. Sí, y entonces, bueno, invasores. A cada rato se meten... No, la tierra no está toda invadida, pero a cada rato se meten. Sí. Y entonces tiene que mover la policía, mover la acción judicial, la acción pública para sacar a los intrusos que muchas veces aparecen con títulos o venden, lo venden como si fueran de ellos, con un papelito le venden y muchas veces algunas instancias judiciales se hacen de la vista gorda y no le dan la debida protección. Pero por ejemplo, yo tengo ahora el conocimiento de un caso en Atillo Palma, donde hay un fulano de horca y cuchillo allí que se quiere, él tiene unas cartas constancia de unas tierras que él tiene los papeles, pero no tiene las tierras. Entonces él quiere ahora buscarle tierra a esos papeles. Y entonces ha desalojado a muchísima gente, le prendió fuego a muchísimas casitas donde vivían haitianos o en alquiler o de otra forma. Y en esas situaciones se han producido incluso algunos tiroteos. En uno de esos tiroteos una bala se le pegó a una niña. La niña murió. Terrible. Pero al mismo tiempo, más recientemente, el hombre se quiere ocupar, se quiere quedar con unas tierras que eran propiedad en su momento, fue el producto de un asentamiento del Instituto Agrario Dominicano. Y ahí, bueno, hay personas allí, unas personas conocidas mías, que tienen todos los años del mundo, los padres ya desaparecieron, y los descendientes son los que viven allí. Bueno, pues no ha valido que ni siquiera uno de los familiares, uno de los hijos de los viejos dueños de esa tierra, es una procuradora de corte de la República. Y mira, ni siquiera eso ha valido porque para las zancadillas y las travesuras que está... El día pasado le tiró unos tiros al aire a dos de los hermanos de la procuradora. Y entonces el caso lo está conociendo los tribunales de Montecristi. En Montecristi hay una justicia, tanto en la parte del Ministerio Público como la parte propiamente de la justicia funcional, que ameritan, si no sacar los esposados a todos, si no traer los esposados y encartarlos en un expediente, yo no voy a decir de irresponsabilidad, pero de muchas cosas más. Mira, lo menos que amerita la destitución, traer los esposados aquí a la Procuraduría General de la República, porque han estado cometiendo bastante tropelías o permitiendo que otros las cometan. Y se están haciendo de la vista gorda. Esta es una denuncia formal que hago. La justicia de Montecristi está permeada. Acuérdate que ahí en Montecristi el Morro está en litigio por todos los lados. Bueno, pues ahí hay una justicia totalmente irresponsable. Sí. Cuando le tiraron esos tiros a esos dos ciudadanos que son hermanos de una procuradora, cuando se puso la querella, se hizo la denuncia, se puso la querella, la engavetaron, y entonces el otro ciudadano puso una querella, y entonces después estaban incluso, hasta la misma procuradora la estaban citando. Imagínate. Oye, la está citando una fiscal de Montecristi, la titular fiscal de allá, que es subordinada y que sabe que a una procuradora en última instancia no la pueden citar allá, sino en última instancia lo que tiene que hacer es cualquier situación es notificarla a la Procuraduría de la República, que es la superior inmediata de los procuradores de corte. Así es. Entonces, una atrevida fiscal subalterna de la procuradora, citándola para allá, para una citación. Váyate a ver. Váyate a ver. Y resulta
que cuando ese expediente de acusación contra el ciudadano de referencia envolvía la acusación de que le había tirado unos tiros al aire, había tirado unos tiros, dice la fiscal cuando se le fue a pedir cuenta, pero es que dice él que fue unos tiros al aire que tiraron, como que unos tiros al aire no son sancionables y perseguibles. Sí, son perseguibles. Oye, pero que no son pasibles de una acción, de una tramitación judicial. Sobre todo si tiros al aire en lugares donde está concurrido y poblado. Bueno, pero ya es una imprudencia temeraria. Danilo, como parte de todo ese paquete, de todo ese combo, ya te dije que hay una niña muerta. Una niña muerta. Hay una niña muerta y eso se quedó así, lo envolvieron en papel de celofán. Eso amerita una investigación a fondo. Sí. Y ese señor vino de los Estados Unidos. Dicen que incluso fue hasta deportado que vino. Y entonces ese señor se ha adueñado allí de un pedazo. Si fue deportado, lo trajeron. Sí, o lo mandaron. Lo mandaron. Entonces, Danilo, eso es... y ojo a los que están hablando y frotándose las manos y diga con el Ministerio Público Independiente y qué sé yo qué. Independiente podrá ser doña Miriam, Germán, y rectilíneo pudieran ser las actuaciones de otros de sus ayudantes, de la misma Jenny Berenice, de Camacho y de otros que hasta ahora se han echado una carga pesada encima. Pero eso no significa... Yo estuve conversando hace poco. Eso no significa que haya solamente trigo limpio. Exactamente, que haya trigo limpio nada más y que sea rectilínea y que sea independiente el asunto. Porque yo hablaba hace poco con un procurador, de corte. Yo hablaba recientemente y me decía, mira, hay un problema que tenemos grande en el Ministerio Público, que es que los fiscales en los pueblos se creen que son unos jefes que pueden estar por encima del bien y del mal. Y que no le hacen caso a nadie. O sea, estamos hablando de los superiores inmediatos de ellos. No le hacen caso. Bueno. Eso me lo decía a mí. Se creen señores feudales. Señores feudales. Y entonces son los que hacen lo que le da la gana en perjuicio de la imagen. Por eso yo he tenido el temor de que, pero vea, que si aquí designamos un procurador con tantos... con tanta capacidad de decisión y con tanta independencia, que después no se puedan controlar. No se puedan controlar. ¿Qué puede pasar? Bueno, se están jugando con eso. Hay muchas cosas para ser pensadas. Todos los poderes tienen que ser supervisados y tienen que tener una determinada instancia que los controles o los supervise. Así es. De lo contrario, pueden convertirse en instancias peligrosas. Si los que los que desempeñan esas funciones no tienen el equilibrio y los valores que se requieren para responsabilidades tan grandes. Ojo con eso. Yo solo lo digo porque ahora puede celebrarse muchísimas cosas y verse muy bonito. Señores, la Constitución establece que, en el caso del procurador, la independencia del Ministerio Público. Eso es un afán politiquero porque se quite el procurador del tribunal, ¿cómo que se llama el otro? El tribunal, el Consejo de la Magistratura, y porque se quite de allí al procurador de la República, y porque el procurador no sea designado por el presidente de la República. El asunto no es quién te nombre, el asunto es a quién nombren, que no nombren a un miembro de un comité político, de un partido en el poder, y por supuesto de la oposición tampoco, sino buscar ciudadanos ejemplares y probos y bien preparados. Probos, preparados, equilibrados. Y yo no voy a decir a políticos, porque políticos son todos. Comprometidos con una agenda institucional. Sí, pero cuidado, una agenda institucional, no con una agenda particular. No. Porque aquí también muchas veces se quiere llevar gente que de la sociedad civil. La sociedad civil está comprometida con 50.000 agendas. Y se comprueba cuando la gente que va al Congreso, cuando van empresarios allí, cuando van riferos, cuando van
ciudadanos de los sectores económicos a defender intereses. Así es. Entonces eso es que no me vengan con cuentos de camino. Pero de hecho la sociedad civil es el espacio de los intereses privados. El espacio de los intereses privados. Así es. Bueno, que privaticen sus intereses, pero que no se metan entonces a privatizar el Estado y a que el Estado se maneje como una finca privada. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Si es malo en un momento determinado la estatización, el que el Estado arrope y absorba todo, pero lo cierto es que cuando tú le das, te desprende de los poderes que le corresponden al Estado como equilibrio que es de la sociedad, el Estado, se ponen muchas cosas en juego. Y se ha probado cuando don Antonio Guzmán, eso es histórico, que aquí se le dio al sector privado la administración de Molinos Dominicanos, de una serie de empresas. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Tú sabes qué fue lo que hicieron allí? Nada. Y servirse con la cuchara grande. O servirse con la cuchara grande. Y servirse a costa del Estado. Eso fue lo que hicieron, no fue otra cosa. Ese modelo fracasó. Eso no dio resultado. No. Definitivamente. Vámonos entonces, el lunes nos vemos si Dios quiere.